La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarlos a todos los hermanos que están aquí presentes. Ven que estamos aquí debajo de unos árboles. Para los hermanos que nos ven a través del canal, saludo para todos en el mundo donde están. Aquí estamos en el corregimiento de Palestina, del municipio de Tamalameque, Cesar, acá en la costa Caribe. Estamos todos por eso así al aire libre, debajo de estos árboles, que es una bendición de Dios que nos ha regalado. Toda esta mañana sea el Señor sea bendiciendo a cada uno, y nosotros compartimos con todos los hermanos que nos ven, y sé que hay hermanos, sobre todo los que tenemos en Estados Unidos, que ellos los hemos conseguido a través del canal. Gracias al Señor, ellos nos están viendo y dicen que es un terreno muy amplio, es una bendición de Dios. Vamos a orar para comenzar la conferencia que está mañana. La conferencia que les he venido tratando, la he titulado Testigos del Señor, o Testigos de Cristo o indiferentes. Entonces vamos a hacer, hoy es la segunda clase. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por esta gloriosa oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Señor, habla tú, Señor. Que no hable yo. Enseña una lección grata a cada uno de mis hermanos. Y yo pueda abrir su corazón para escuchar la voz tuya. Pon palabra en mi boca, Señor, para que este pueblo sea bendecido por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan el versículo clave que tenemos en nuestra clase? ¿Cuál es? Primera de Venancio. ¿Cómo es? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? Hechos 1:8. A ver, ¿quién se lo sabe? Si ya se lo aprendieron. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Galilea, hasta el último de la tierra. No está bien. A ver, alguien que me lo diga bien claro. No leyéndolo, pues si leyéndolo, no. Ahí no menciona Galilea. Bueno, tiene que aprendérselo. Entonces, dice así el versículo, para no irme a equivocar como el hermano que lo parafraseó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Apréndanselo así, para que de este campamento usted lleven un recuerdo. ¿Cuántos se van a comprometer? Mañana es la última clase. ¿Qué se lo van a aprender? A ver, ¿quién levanta la mano conmigo? Ninguno es capaz de aprendérselo. A ver, que levante la mano, ¿quién? Los que van a quedar comprometidos. Deben ser más de uno. A ver, allá está una hermana. Acá está el hermano Fabio. Mañana cuando llamemos, no solamente ellos, sino que todos en coro lo digamos. Vamos a repetirlo. Todos en coro. A ver. Un momentico. Yo los voy a ir guiando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ese es el lema, y que todos debemos aprenderlo. Y mañana, cuando lo diga, yo tengo que recordárselo. Estamos hablando acerca de ser testigos de Cristo o ser indiferentes. Miren, hermanos, muchos hermanos nos preocupamos por ser testigos de Dios y no testigos de Jehová. Ojo, eso no aparece en la Biblia. Dice testigos de Cristo, dice me seréis testigos. Pero hay unos indiferentes. Y tristemente hay mucha mayoría de hermanos que están en la iglesia, como decía un hermano el otro día, decía, están vegetando.
Se están engordando, ahí como un tronco que comienza a engrosar, alimentándose de lo que se da en la iglesia, disfrutando de la bendición, pero no comparten con nadie lo que has recibido. Entonces decíamos que Dios llamó a los apóstoles, decíamos ayer, con el fin de que fueran sus testigos. Y ellos que sí fueron, realmente sí lo cumplieron. Porque todos iban predicando al Señor y dando la vida por la causa de Cristo. Nosotros cuando ahí tenemos una dificultad, nos apartamos y qué bueno que vaya el pastor, que vayan los líderes, ellos que se inventaron esa iglesia. No, todos somos testigos. Cuando usted y yo no hacemos nada por el Señor, no somos sino indiferentes a Dios. Y yo no quiero que me llamen indiferente. Por eso me meto en la obra del Señor. Así como estamos hablando ahorita de viejitos. La palabra de Dios en el libro de los Hechos nos narra y nos dice que nosotros estemos dispuestos a esperar que el Señor haga la obra. Y le dijo a los discípulos, porque hasta ese momento el Espíritu Santo no había venido a la tierra. Les dije ayer que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba itinerantemente y la persona era llena del Espíritu Santo, hacía su acometido, la obra que Dios le había mandado y el Espíritu Santo salía de ellos. Un ejemplo es Sansón. Sansón fue lleno del Espíritu Santo para hacer la liberación y ser juez sobre Israel y vengar a lo que se le hacía malo a Israel. Pero cumplió eso. ¿Y qué fue el problema? ¿Por qué se acabó? ¿Se acuerdan? Desobedeció a Dios y se casó con una mujer no de los judíos. Eso se le llamaba, según la Biblia, idolatría, por compartir con una persona de un pueblo extranjero. Y entonces el Espíritu Santo fue quitado. Ya le cortaron el cabello, pero dice, el Espíritu Santo se había apartado de él. Gracias al Señor, después del libro de los Hechos, capítulo 2, que lo vamos a ver en la competencia, el Espíritu de Dios ha llegado a la iglesia. ¿Se acuerdan? Que la clave es Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Así también vosotros, dice la palabra, habiendo oído el Evangelio de la verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención, hasta que venga Cristo. Entonces usted cuando recibe a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo. Ese cuento chimbo que tienen que hablar en lengua para poderse, ayer lo estudiamos, eso es mentira del diablo, eso no aparece en la Biblia. Porque lo que se dice en el libro de los Hechos es otra cosa. Entonces, hermanos, entonces usted que recibió a Cristo no tiene por qué, escúcheme, decir que no tiene, que recibió a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde el libro de los Hechos, capítulo 2, ha estado obrando en la vida de los cristianos. Y todas las personas que han recibido a Cristo antes de nosotros y que dieron la vida. Mire, hermano, si habláramos hoy de lo que hicieron las personas, y algunos no siendo cristianos, para que usted tenga esa Biblia, es fantástico pensarlo, que hubo personas que fueron quemadas vivas por procurar traducir la Biblia para que hoy la tengamos. Esa gente hicieron su trabajo y Dios los capacitó a través del Espíritu Santo para hacer eso. Hoy vamos a ver algunas de las obras del Espíritu Santo, cómo nos capacita para el ministerio y la obra. Y quiero aclararle algo, hermano. A cualquiera persona, levante la mano, pero no tengan miedo, levante la mano, que usted no va a responder lo que yo estoy pensando. Una cualquiera. Allá, levanta Yorexi. ¿Cuántos dones espiritual tiene usted que ha descubierto? De servir. Oiga, tremendo don que no se menciona. Hay otro don que no se menciona, es el de dar.
la gente no busca otros dones más populares que da fama, pero esos son muy buenos. Ahora, ¿quién cree que no tiene ningún don? Levante la mano, sinceramente. ¿O usted no lo sabía? Mire, hermano, lo que quiero decir con esto es que todo cristiano, toda persona que recibe a Cristo, por lo menos, escúcheme, recibe un don. Hay personas que dicen que no, es que, pastor, me han dicho a mí, pastor, es que yo no sé hacer nada. Yo creo que yo no tengo ningún don. Mentira del diablo. Todos tenemos por lo menos un don. Y hay algunos de nosotros que tenemos muchos dones. Se cree que los apóstoles tenían todos los dones. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el consolador, que también se le llama, nos guía a toda verdad. Vamos a mirar nuestro lector, pila, cuando yo le diga, usted enseguida está. No ponga el micrófono por allá y la Biblia, no. Juan, capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Juan, capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. El Espíritu que es el consolador nos guía a toda verdad. Mire, hermano, si no tuviésemos el Espíritu Santo, nosotros en el Evangelio seríamos como una brújula suelta, haciendo cada uno, y eso es lo que pasa con muchos hermanos en algunas iglesias, menos en Berea, que se hacen cosas que no están en la Biblia, porque el Espíritu Santo no los ha guiado a hacer la verdad. Hermanos, amén, amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, mire, está clarito y casi no necesita ninguna explicación. Y esto lo está diciendo Cristo mismo, que cuando llegara el Espíritu Santo, porque no había llegado a ellos, eso se cumple en Hechos capítulo 2, dice, entonces Él les guiará a toda verdad, porque va a hablar de lo mío, porque va a decir lo que yo vine a decir del Padre. Entonces, cuando usted oiga que está diciendo a alguien que algo que no está en la Biblia, que es un concepto de hombre, eso no es de Dios, porque Dios lo guía a toda verdad. Otra cosa, la letra B, dice, nos garantiza que somos hijos de Dios. Hay personas que no saben si son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Me gustaría que si hay otro micrófono, que haya otro lector para que el hermano no esté recargado. Lo que voy a hacer mañana es que les voy a dar un papelito con todas las citas que tengan en el bosquejo. Entonces, amén. Hermano. 8:16. Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabía usted que usted es un hijo de Dios? Y hay personas que nos dicen a nosotros, ustedes los evangélicos, supuestamente dicen a la gente, se meten a eso y ya dicen que son hijos de Dios. No lo decimos nosotros. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen esta mañana conmigo? Yo soy, a ver, repitan, un hijo de Dios o hija de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo confirma. De aquí, como usted sale de aquí para allá, lleva ese concepto bien claro. La letra B dice que la letra C dice que nos enseña cómo orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y ahí mismo otro lector, hay otro lector, ¿verdad? Que me va a ayudar. Romanos 15, 13, para que lo tenga ahí. Entonces, hermano, vamos a leer lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, cuando usted esté, hermano, en algo confuso, y les voy a poner unos ejemplos, y espero no levantar ronchas aquí en este momento, porque a veces tenemos un malentendido de que todo Dios tiene responsabilidad de sanar a todos
sean rebeldes o no sea para la gloria de Dios. Cuando usted esté que no sabe si ora por esto, qué pedir al Señor, pídale, porque dice que el Espíritu Santo les guiará qué pedir, cómo es la voluntad de Dios. Y le digo esto lo he descubierto en muchos, con tanta experiencia, como decía una hermana esta mañana, en la universidad de la vida. Hermanos, mire, hay veces que hay personas que no tienen ni quieren saber nada del Señor, que son rebeldes, y está grave, y nosotros oramos osadamente o atrevidamente, quiero para que sea más claro, le decimos: Señor, así como tú resucitaste a Lázaro, resucita a ese hombre o a esa mujer. ¿Para qué? ¿Para que le sirva el diablo? Y yo he orado por personas y Dios lo ha concedido, y ahora esas personas son una perdición. No sirven para Dios, para nada para Dios, sino para hacer maldad. Tenemos que tener cuidado de decirle al Señor: Señor, ¿qué debo orar? Y a veces yo he orado y le digo: Señor, haz tu voluntad. A los familiares no les gusta eso, porque quieren es que su familiar se sane. Y Dios lo puede hacer para mostrarnos a nosotros que no era su voluntad, porque no sirve. Sigamos mirando lo que dice Romanos, ¿qué dije? 15:13. Nos ayuda a mantenernos nuestra esperanza en Dios. Lea, hermano. Y el Dios, Porque el parlante tiene que moverse hacia acá. y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Póngase más hacia acá, hermano. Bueno, no, bueno, por ahí, que pasa que ese micrófono recoge bastante y recoge el parlante aún así como está. Entonces, el Dios de toda esperanza nos llene a nosotros. ¿En quién está puesta su esperanza, hermano? Nosotros debemos ser testigos del Señor Jesucristo, mostrando que tenemos esperanza, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que no tenga dinero, a pesar de las cosas no estén saliendo, que las cosas vayan mal, pero nosotros debemos seguir con esa esperanza. 2 citas más voy a dar. Vamos a mirar ahora a 1 Corintios 12. ¿Quién lo va a coger? Y ustedes se dividen allá. 12 del 4 al 7. Y 2 Corintios 13, 18. ¿Quién va a leer la primera? Amén. Del 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira, hermano, el Espíritu nos enseña verdades espirituales. A veces nosotros confundimos lo que son las capacidades materiales como las capacidades espirituales, los dones espirituales. Y a veces dice la persona: yo tengo el don de la música. La música, si se quisiera decir don, es un don material, pero es una capacidad que Dios le da. Pero hay los otros dones que sí están mencionados en la Biblia, y es el Espíritu Santo el que nos enseña eso. Hay personas que estudian música u otra cosa y no es un don espiritual, es una capacidad o un don material que lo ha adquirido por sus conocimientos, pero el Señor nos enseña a distinguir en las diferentes clases de dones. Hoy hay una dificultad con algunas iglesias que están confundiendo el don de discernimiento con la adivinación. Es una cosa la adivinación y otra cosa es el discernimiento. Recuerdo que me llevaron para hacer una liberación en el barrio La Pradera, y la hermana estaba asistiendo a otra iglesia, pero había conocido al Señor con nosotros, pero ella se esconde porque vive una vida doble y no quiere que el pastor sepa todos los secretos, pero resulta que yo lo sé, porque a veces hasta el mismo diablo viene y le dice a uno:
¿Y para qué no quiere? Porque yo tengo mucha amistad con esa gente que no son creyentes, entonces piensa que el pastor va a comunicar. Pero se ha olvidado que el pastor tiene un compromiso con el Señor, que lo que se trata ahí no se dice. Bueno, al fin y al cabo yo fui, y entonces dijo, no, que el pastor me dijo, y ella me dijo sencillamente, porque es medio creyente, el pastor me adivinó, y me dijo que me echaron una brujería en tal y tal cosa. Entonces, ¿qué me dice usted? Yo no puedo adivinar, pues yo tengo discernimiento. Desde que entré aquí, esta casa, sé que hay un problema y se pasó un perro por ahí. Ese perro estaba muerto en vida y ese perro está enfermo. Y lo reprendí, ese perro me miraba, como a los 15 días se murió. Y entonces le dije a ella, comenzó la liberación, pero le hice la liberación en el nombre del Señor y quedó libre. Pero ¿dónde está el pastor que le adivinó y no pudo hacer la liberación? Que tuvo que venir otro siervo de Dios a hacerlo. Entonces no se confunda el discernimiento en que Dios nos muestra que hay algo y no que le hicieron una brujería y se le echaron en esto, en esto. Eso nos dice la palabra. La siguiente cita, 2 Corintios 13:15. Al ritmo que vamos, hermano, me va a tener que coger porque es que me quitaron media hora. Hermano, 2 Corintios 13:18. hermano, apenas llega hasta 14. Será 8. ¿Cómo? Apenas llega hasta 14, será el 8. Ah, ¿será que me equivoqué? 2 Corintios 3, ¿verdad? 3. Ah, dije 13, qué pena, hermano. Y era raro porque yo revisé siempre se transcribe y se equivoca uno. 3:18. Bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermano, aléjese un poquito el micrófono, para que no le coja ese ruido. Hermano, el mismo Espíritu nos enseña cada día lo que nosotros queremos ser para parecernos a Dios, ser semejante a Él. Cuando hay un cristiano que quiere vivir siempre en pecado, viviendo como le da la gana, me da miedo pensar que esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque el cristiano debe cada día querer crecer como peldaño a peldaño, como una escalera, para ser mejor. Yo siempre le digo a Dios, Señor, hoy quiero ser mejor que ayer, para pareciéndome a ti, y mañana quiero ser mejor que hoy. Entonces el Espíritu nos muestra esa situación. Por lo tanto, nosotros que hemos sido quitados ese velo de nuestra vida, podemos ver o reflejar la imagen del Señor a nosotros, parecernos al Señor. Efesios capítulo 3, versículo 18, y la otra cita, Juan 9, bueno, esto va hasta el 13 hasta el 34, pero lo vamos a leer todo. Entonces, digamos, el Espíritu Santo nos fortalece cada día para enfrentar la vida cristiana, hermano. No es fácil enfrentarnos a lo que más nos gusta. Mire, hermano, lo que más nos gusta a nosotros, aún siendo cristianos, es hacer lo malo. Y miremos entonces la cita que tenemos de Efesios 3, 16 fue que dije, ¿verdad? No, Efesios 3, 16. Dice así: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros ser fortalecidos cada día en el hombre interior. He estado insistiendo en que el cuerpo de nosotros se va desgastando. Anoche y esta mañana yo volví a decir en el devocional que estaba haciendo el hermano Fabio,
que nosotros nos vamos desgastando. Y le hice un reto el domingo pasado a la iglesia ya. Dije, hermano, tengo 71 años. Y la Biblia dice que la vida de nosotros, del hombre, va hasta los 70 con vigor. Del 71 hasta los 80 a puro esfuerzo. Así con el mal del cóndor, con dolor por todas partes. Entonces se está agotando ese tiempo. ¿Y dónde están ustedes que se pellizquen para hacer lo que el hermano Venancio ya no va a poder hacer? Una vez le dije a unos niños, cuando ustedes están creciendo, cuando yo esté ya con un bastón mascando el agua, entonces ustedes van a ser los líderes de la iglesia. Y comenzaron a reírse. Y se me acercó uno, ellos hablaron y se acercó uno, pastor, díganos cómo se masca el agua. Entonces, o sea, nuestro cuerpo se va desgastando, pero el Señor nos fortalece interiormente. Bueno, cuando hablamos en el número 3, llamados a testificar acerca de Dios. Y tenemos en Juan 9, vamos a leerlo, versículo 13, ahí para que sepamos la introducción. Usted en su casa lo leen, versículo 34. Hermano, ¿quién lo va a leer? 34. Sí, Juan 9, versículo 13. Vamos a leer el 13, 14, por ahí unos 2 o 3. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, vamos, hasta ahí un puntico. ¿Eso qué quiere decir? Este era un hombre que estaba allí ciego. Y el Señor lo sanó. Y comenzaron los fariseos, los judíos, los escribas fariseos, a cuestionarlo que eso no era de Dios. Que cómo había podido ser eso. Que no era posible, según ellos, que pensaban que Jesús era un hombre normal, que ellos, que pudiera ser sanado. Y comenzaron a preguntarles. Y ahí vemos que él cómo hace y les demuestra. Y les dice, si es del diablo, yo no lo sé. Una cosa sola sé, que antes era ciego y ahora veo. E inmediatamente estaba predicando de Cristo. Quiero preguntar y cuestionarlos en esta mañana, hermanos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en su vida? Haga un recuento así mentalmente. El cambio, uno que era tomador, uno que era fumador, uno que era drogadicto. Hermano, hay un pecado que en la iglesia se ve. Unos que son mentirosos, unos que son chismosos, la murmuración, que mete pleito entre los hermanos. ¿Y todo eso Dios lo ha cambiado? Entonces, ¿usted cómo es que no tiene nada para decirle a la gente? Este hombre comenzó, fue en el instante que fue sanado. Y dijo, yo no sé, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Pudo predicar del Señor. Entonces usted, hermano, y yo somos llamados a testificar del Señor. Él nunca se escondió. Vamos a mirar algunos casos en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12, y vamos a ir mirando algunos versículos. Ahí, leamos el versículo 1, ahí yo lo mando a parar. Versículo 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque
de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Hasta ahí, hermano. Yo soy. ¿Qué dijo el hombre? Decían los vecinos: se parece al vecino, ¿no te acuerdas? Que era ciego. No, él no es, pero otro, él es. Y se acercaron, ¿y qué dijo él? ¿Qué dijo él, el ciego? Yo soy. Entonces, seguida pudo testificar y dijo: yo soy. Pero todos sabían que él había yo. Entonces los escribas comenzaron a preguntarle: ¿pero qué te dice? No, yo lo único que sé decir es que me mandó: ve a lavarte al Siloé. Y ahora veo. Enseguida da un testimonio. Vamos a mirar otros ejemplos de todo lo que pasó con este ciego y con otros casos. Lo que sucedió. Vamos a mirar Juan, capítulo 13, versículo Juan 9, versículo 13 al 16. Ese sí lo vamos a leer todo porque está más corto. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Bueno, era hasta el 16, hermano. Entonces, lo llaman a él y le dicen: ¿qué dices tú de este hombre? Bueno, yo lo que creo que es un profeta. Aún no sabía que era Jesús, era el mismo Dios. No puede ser. Entonces llamaron a los padres, y así versículo, ¿hasta dónde leyó? ¿Cómo? Hasta el 18. Bueno, ¿terminó de leer el 18? Lea el 18, porque dice que todos ellos se acercaron. La primera interrogación fue que le dijeron a él: ese hombre creo que no es de Dios. Yo no sé. Entonces llamaron a los padres, en este caso, para ver lo que decían. Es el versículo 17 y 18, la parte A del 18. 17 y 18. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta ahí. Ellos no creían y seguían insistiendo, y estaba ahí el testimonio. Pero él seguía siendo ¿qué? Testigo. Seguía testificando de un hecho que él había visto, que sabía que se había dado en su cuerpo. Pero ellos aún se negaban. Vamos a mirar ahora del 18, la parte B, del versículo hasta el 23. Ahora interrogan la tercera ocasión a los padres del hombre que había sido ciego. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Mire, hermano, los padres tenían miedo, interrogaban al muchacho, pero frente a la evidencia de que se había sanado,
no podían negarlo. Entonces le dicen, no, él está grandecito, así diríamos acá, ¿verdad? No diría qué edad tiene, sino, está grandecito, él sabe hablar, pregúntenle a él, porque ellos tienen miedo. Mire, hermano, cuando usted dice que, bueno, ¿cómo se asustaban frente a decir una verdad? Es que ustedes no saben el contexto, pero es que siendo judío, hoy por hoy, uno que testifica que Jesucristo es el Mesías que ellos estaban esperando, lo matan, lo excomulgan. Y para un judío que lo excomulgaran del templo era como arrancarle el alma. Y lo desheredan porque se metió a cristiano, porque recibió a Cristo como su Salvador. Y vamos a mirar en los versículos 24 y 25, capítulo 9. Interrogan al ciego por cuarta vez. Vamos a mirar. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire el tremendo mensaje que este hombre le dijo a los rabinos, a los intérpretes de la ley, los hombres que eran la autoridad religiosa, los líderes religiosos. Y les dice: ya se los he dicho, y es que lo quieren oír otra vez, y no lo han entendido. Si hubiese sido yo, le dije, se los dije en español, y no lo han querido entender. O les hago una pregunta: ¿o es que ustedes también se quieren volver a sus discípulos? ¡Uy! Imagínense, les habló de la verdad, de su necesidad, les quitó así como la máscara, y se vieron ellos descubiertos. Y vamos a mirar lo que sigue sucediendo con este hombre. Vamos a pasar ahora a Juan 10, capítulo 36 al 38. Y entonces el otro lector busca Juan 14, 8 al 11. La primera cita. Juan 10, capítulo 10, versículo 36. Al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las cosas de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis en que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren, hermanos, igualmente, esos que estaban resistiendo al ciego, que se oponían a creer que había sido sanado, son los que después se encuentran con Jesús, ya en el capítulo 10, le dice: ustedes no me creen porque yo hago la obra de mi Padre. Bueno, no me crean por lo que digo, pero créanme por la obra que la hago. ¿Y Jesús estaba haciendo la obra? ¿Amén o no? Había sanado al ciego. Y miremos lo que dice Juan 14 ahora, del 8 al 11. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Entonces, él otra vez, Jesús se enfrenta con los judíos. No, y mire que fue Felipe que le preguntó: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Felipe era de los que estaba con Jesús. Y él: no ve tanto tiempo que estás conmigo, Felipe, y no me conoces. No es que el Padre que está en mí y yo estoy en el Padre. Pero si no crees por eso, créeme por las obras que hago. Mire, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa situación, ese problema, que a veces oramos a Dios para que el Señor nos sane,
oramos a Dios por una dificultad y nos quedamos a ver qué va a pasar. ¿Será que lo va a hacer? El pecado de la duda. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, Dios lo va a hacer. Hermano, yo he estado orando al Señor por muchas cosas. Y el Señor, yo estoy pidiendo al Señor, quiero que me las conceda antes que muera. Nosotros oramos al Señor por nuestro papá, para que recibiera a Cristo 20 años. Y gracias al Señor, él recibió al Señor y murió en Cristo. Entonces, si tú estás haciendo también una oración grande pidiéndole al Señor, créele al Señor para que tú puedas ser testigo. Hemos visto el ejemplo de este hombre que apenas conoció al Señor y habló de Cristo. Y hay personas que, mire, algo que estamos haciendo. Ayer se dijo que debían salir a invitar. 2 hermanos cumplieron, que yo les dije, traiga una visita. 2 hermanos cumplieron. Pero 2 personas aceptaron al Señor anoche. La gloria sea para Dios. Entonces, cuando usted invita, usted reparte un tratado, invita a una persona a la iglesia, está testificando de Cristo. Cuando usted da buen testimonio, la gente quiere ser como usted. Pero si usted da mal testimonio, la gente no quiere ser como usted. Vamos a terminar con el capítulo de Juan 9. Dice que por 5ª vez interrogaban al que había sido ciego. Y lo vamos a mirar, versículo 26 y hasta el 34, usted lo termina de leer en su casa, pero vamos a ir leyendo y yo le digo ahí pare. Hermanos lectores. 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vamos a dejarlo hasta ahí. Otra vez vuelve y se lo repite. Pero se lo he dicho ya, esta es la 5ª vez. Y ustedes lo quieren oír de nuevo. Es porque no lo creen. Pero él seguía el mismo mensaje. Y si lo quieren oír, o es que ustedes se quieren también convertir en sus discípulos. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, pues háganlo. Más o menos era lo que les decía. Y estos hombres, si ustedes siguen leyendo hasta el 34, ¿cómo se rebelaron contra él? Es posible, hermano, que usted le habla las mismas cosas a las personas y las personas no reciben a Cristo. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, hermanos, yo no me canso de repetirle y darle el mismo mensaje. Y por ustedes es preciso hacerlo. Entonces, lo seguiré haciendo. Sígalo haciendo, hermano. Sea testigo del Señor y no sea un indiferente que usted no hace nada para la iglesia. Los que están aquí, la mayoría no conocemos la región. Si tiene un amigo, vaya a buscarlo. Mañana vamos a ver, que vamos a terminar ese estudio de cómo Dios, los hermanos, Felipe y todo eso fueron a buscar a sus hermanos. Vaya a buscar a sus amigos para que esta noche oigan el mensaje, la palabra de Dios y reciban a Cristo. Quiera compartir, mire, ¿qué hace un niño recién nacido? Bueno, no recién nacido, sino un niño. Cuando se le da un juguete, regularmente se lo dan en diciembre. ¿Qué hace ese niño? Se lo dan el 25 y Santa Claus, y pura mentira. Déle el juguete y dígale, ese se lo compré yo. ¿Qué hace ese niño con ese juguete? A ver si alguno atina a pensar lo que yo quiero decir. Diga sin miedo. A ver. Se los muestra a los mejores amigos. Mira lo que me dio. Hay una niñita que es la más cortica que anda con nosotros, que vino de Barranquilla. Y ella una vez llegó y me dijo, ¿tú no tienes abuelo? Yo le dije, no, yo no tengo abuelo. Yo sí tengo mi abuelo. Para ella lo más bonito es el abuelo. Y por ahí está. Y ella, cuando usted le habla de su abuelo, se transforma. Llora por el abuelo y no por los papás. Mostrando lo mejor que tiene. Dijo, yo tengo un abuelo. ¿Tú no tienes abuelo? Dijo, yo no tengo abuelo. Ya mis abuelos se murieron. Yo sí tengo mi abuelo. Mostrando lo mejor que tiene. Muestre, hermano, lo mejor que usted tiene, lo mejor que le ha pasado, lo mejor que usted ha recibido, muéstreselo a sus amigos. Muéstreselo a los vecinos. Aún los que no le gusta mucho a usted, no gustan de usted, háblele que lo mejor que le ha pasado a usted es recibir a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y gracias por tu palabra. Bendice, Señor, en la próxima clase
Y haz, Señor, que el hermano también tú lo uses para la honra y tu gloria, el hermano Ibe Guerra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.